Hola, 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 mis chismosos favoritos. Qué alegría infinita tenerlos una vez más en nuestro canal, el epicentro indiscutible del drama, los secretos y el salseo más jugoso del universo farandulero. Hoy, amigos míos, abróchense los cinturones porque les traigo una bomba atómica que va a desintegrar por completo la realidad que conocíamos sobre Demet y Can. Sí, como lo escuchan, la pareja que nos roba el aliento, la que seguimos con devoción religiosa, la que nos tiene pegados a la pantalla como lapas, parece que ha estado jugando a las escondidas con nosotros. Un acuerdo, un pacto, una conspiración, un secreto tan bien guardado que está a punto de explotar y, según mis fuentes, va a reescribir el guión de todo lo que creíamos saber. Y cuando digo todo, es todo. No estamos hablando de un simple cambio de vestuario, no, esto es un cataclismo de proporciones épicas. Créanme, después de esta revelación, el mundo del chisme nunca volverá a ser el mismo. Así que agarren sus palomitas, acomódense en el sillón, y si por casualidad aún no lo han hecho, pero por favor, a estas alturas, suscríbanse de inmediato. No pueden, repito, no pueden, perderse ni un solo segundo de esta explosión de información. Además, si quieren ser los primeros en enterarse de todos los chismes más calientes, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. Créanme, lo lamentarían eternamente si se lo perdieran. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a desmenuzar este entuerto. Desde hace semanas, bueno, seamos sinceros, desde el mismísimo instante en que empezaron a circular los rumores de un posible distanciamiento entre nuestros amadísimos Demet y Can, todos los reflectores del mundo del corazón están apuntando directamente hacia ellos. Y claro, la prensa, nosotros, los fans incondicionales, hasta el perro del vecino está haciendo cábalas para intentar descifrar el jeroglífico que es su relación. ¿Acaso estamos ante una crisis pasajera? ¿O es el amargo final de una era dorada? Bueno, pues agárrense fuerte porque según mis fuentes, la cosa es mucho más intrincada, más, digamos, estratégicamente orquestada. Y todo apunta con una precisión milimétrica a la existencia de un acuerdo secreto, un plan cuidadosamente trazado por ambos, que está muy lejos de ser una simple disputa de amantes. ¿Recuerdan esa foto de Can con una sonrisa que parecía esconder un enigma galáctico? ¿Y qué me dicen de la última declaración críptica de Demet en redes sociales, que parecía un acertijo digno de un jeroglífico egipcio? Pues bien, todo, absolutamente todo, encaja a la perfección en este rompecabezas alucinante que estamos armando pieza por pieza. Vamos a ir desglosando las pistas con la meticulosidad de un cirujano, porque esta joya de información es tan jugosa que necesita un análisis exhaustivo, digno de una tesis doctoral. Primero hablemos de la naturaleza de este presunto acuerdo. No se trata de una nimiedad, de un simple arrebato, de un capricho pasajero. Oh, no. Esto tiene implicaciones de gran calado a nivel profesional, y me atrevo a decir, incluso a nivel personal. Mis fuentes, que como ya saben son tan confiables como un reloj suizo, me aseguran que todo surge de la necesidad imperiosa de ambos de proteger sus carreras, sus proyectos creativos, y quién sabe, quizás también sus corazones vulnerables. ¿Cómo es eso posible?, se preguntarán. Pues parece ser que la presión mediática, los rumores incansables, las expectativas desmesuradas del público, todo este torbellino de atención ha llegado a un punto tan álgido que era imprescindible tomar medidas drásticas. Y la solución que, según mis informantes, encontraron fue, bueno, crear su propio guión, como si estuvieran protagonizando una serie de Netflix. Si han escuchado bien, Demet y Can decidieron convertirse en los guionistas de su propia historia, diseñando una narrativa a medida para controlar el relato que se estaba construyendo sobre ellos. ¿Ingenioso? Absolutamente. ¿Arriesgado? Sin duda alguna. Pero también es un poco aterrador, ¿no les parece? ¿Qué tan lejos estarán dispuestos a llegar con este juego de espejos? ¿Cuántas capas de realidad están dispuestos a manipular? Ahora bien, vayamos al grano y analicemos las señales, esos pequeños detalles que como faros en la oscuridad, parecen confirmar la existencia de este acuerdo secreto. ¿Recuerdan esas entrevistas donde ambos evitaban hablar del otro como si fuera un tema tabú, usando respuestas ambiguas y poco comprometedoras que dejaban más preguntas que respuestas? Al principio pensamos que era una clara señal de distanciamiento, que la tensión entre ellos era palpable, casi cortante, pero ahora, con la información privilegiada que poseemos, todo parece indicar que era una estrategia meticulosamente pensada. Una forma magistral de desviar la atención,
de sembrar aún más intriga, de jugar con nuestras emociones como si fuéramos marionetas. Y claro, no podemos olvidarlas. Redes sociales, ese campo de batalla donde todos luchamos por nuestra dosis diaria de información y chismorreo. Hemos sido testigos de publicaciones crípticas que parecían jeroglíficos indescifrables, fotos que no terminaban de aclarar absolutamente nada, comentarios que parecían mensajes en clave dignos de una película de espías. Todo, absolutamente todo, parece tener un propósito oculto, una lógica secreta que solo ellos conocen. Incluso se rumorea que algunos de los amigos más cercanos a la pareja están al tanto de este plan maestro. Y parece que su papel, no menos importante, es ayudar a mantener el secreto a toda costa, reforzar la imagen de que las cosas están yendo de mal en peor entre Demet y Can, cuando en realidad, bueno, todo es parte de esta puesta en escena minuciosamente planeada. Pero ¿cuál es el objetivo final de todo este embrollo? ¿Qué esperan conseguir Demet y Can con este elaborado acuerdo secreto que parece sacado de una novela de espías? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen aún más jugosas, si es que eso es posible. Se especula con la fuerza de un huracán, que este acuerdo tiene como objetivo primordial generar una expectación masiva de cara a un futuro proyecto en conjunto. Sí, amigos míos, como lo oyen, después de tanta tensión, tanto drama, tanta incertidumbre, todo podría ser una genial campaña de publicidad, una estrategia maestra para generar aún más interés en la pareja más explosiva del momento, convirtiéndolos en el centro de todas las miradas. Y no solo eso, también hay rumores, tan fuertes como el eco de un trueno, de que este plan tiene como objetivo proteger sus carreras individuales, como si fueran dos reinas en un tablero de ajedrez. En un mundo despiadado donde la imagen pública lo es todo, controlar la narrativa se convierte en algo crucial. Y eso es exactamente lo que Demet y Can estarían haciendo, tomando las riendas de su propio relato para evitar ser víctimas del capricho de los medios y del público. Pero no todo es tan claro como parece, porque también hay voces que susurran que este acuerdo tiene fines más personales, más íntimos. Hay quienes dicen que detrás de toda esta estrategia, se esconde una manera ingeniosa de proteger su relación, de mantenerla a salvo de los ojos inquisidores de la prensa y del público, creando una especie de escudo protector contra las flechas envenenadas de la crítica. ¿Será que todo este circo mediático es una forma de tener un poco de privacidad en medio de tanta locura? ¿Será que en el fondo, solo buscan un respiro en medio de esta vorágine de atención? Pero dejemos a un lado las especulaciones y adentrémonos un poco más en los detalles intrincados de este supuesto acuerdo. Según mis informantes infiltrados, este pacto tendría diferentes fases, como si fuera una obra de teatro cuidadosamente ensayada. La primera, que ya hemos presenciado con nuestros propios ojos, es la fase del distanciamiento, de la tensión palpable en el aire, del misterio que nos carcome por dentro. Una fase en la que ambos, de manera intencionada, han creado un clima de incertidumbre y confusión a su alrededor, sembrando dudas en nuestros corazones y haciendo que nos comamos las uñas hasta el codo. La segunda fase, según parece, sería la de la reconciliación, que, según mis fuentes, será una bomba de relojería que explotará en el momento más inesperado, dejándonos a todos boquiabiertos y con la mandíbula desencajada. Una reconciliación que, supuestamente, vendrá acompañada del anuncio oficial del proyecto secreto que están preparando con tanto esmero. Y aquí es donde las teorías se vuelven aún más interesantes, si es que eso es humanamente posible. Hay quienes piensan que este proyecto será una serie de televisión, una película digna de un Oscar, o incluso un reality show que nos mostrará su vida al desnudo. Lo que sí parece claro, según mis fuentes, es que será algo grande, algo que volverá a unir a Demet y Can en la pantalla, y que generará un revuelo mediático aún mayor que el que hemos presenciado hasta ahora. Pero la trama no termina aquí, porque también hay una tercera fase, aún más misteriosa y enigmática que las anteriores. Una fase en la que ambos, según parece, se dedicarán a trabajar en sus carreras individuales, aprovechando al máximo la atención mediática que este elaborado plan les ha proporcionado, como si fueran surfistas aprovechando la ola perfecta. Una especie de después de la tormenta viene la calma, pero a lo grande sin perder el ritmo de la fama y el éxito. Y como les dije al principio, no se descarta que este acuerdo también sirva para proteger su relación, si es que esta relación existe más allá de la ficción. Puede que entre tanta estrategia, haya un genuino deseo de mantener su vida personal a salvo de los focos, de poder disfrutar de su intimidad sin que todos los ojos del mundo estén puestos sobre ellos. Pero claro, todo esto son especulaciones basadas en la información que hemos ido recopilando. La verdad absoluta.
La que desvela el misterio por completo, solo la conocen Demet y Khan, y quizás, algún miembro de su círculo más íntimo que ha jurado guardar silencio bajo pena de muerte. Pero, ¿qué pasará si este acuerdo sale a la luz? ¿Qué sucederá si la prensa descubre que todo ha sido una farsa cuidadosamente orquestada? Pues aquí es donde la trama se complica un poco más. Porque la reacción del público podría ser tan variada como los colores de un arco iris. Por un lado, están los que aplaudirán la genialidad del plan, los que reconocerán la habilidad de Demet y Khan para manipular los medios y al público a su favor, como si fueran titiriteros expertos manejando los hilos de nuestras emociones. Por otro lado, también están aquellos que se sentirán engañados, los que pensarán que han sido víctimas de una elaborada farsa, de un juego cruel que ha jugado con nuestros sentimientos. Y claro, la prensa, que nunca perdona un resbalón, podría aprovechar la situación para atacar a la pareja, poner en duda su credibilidad y convertirlos en los villanos de su propia historia. Pero hay algo que está meridianamente claro, y es que la polémica está más que garantizada. Y eso en el mundo del espectáculo, a veces puede ser un ingrediente explosivo que se traduce en aún más atención y, por ende, más fama. Así que, en resumen, este acuerdo secreto de Demet y Khan es un juego arriesgado, sí, pero un juego que podría traerles grandes beneficios, tanto a nivel profesional, abriendo las puertas a nuevos proyectos y contratos jugosos, como a nivel personal, ofreciéndoles un oasis de tranquilidad en medio del caos mediático. Pero también es un juego peligroso que podría volverse en su contra, si no se maneja con cuidado, tacto y precisión. Y por supuesto, no podemos dejar de lado un detalle crucial: ¿cuál es la opinión de sus fans? Nosotros, los que los hemos apoyado desde el principio, los que hemos seguido su historia como si fuera nuestra propia vida, ¿cómo vamos a reaccionar ante esta supuesta revelación? ¿Nos sentiremos traicionados, como si nos hubieran clavado un puñal por la espalda, o entenderemos que todo es parte del juego, que la fama tiene un precio y que ellos han elegido jugar sus cartas con maestría? Pues eso, queridos amigos, es una incógnita que vamos a tener que resolver juntos, debatiendo, especulando y compartiendo nuestras propias teorías. Y bueno, llegados a este punto quiero recordarles que esto es simplemente una teoría, una especulación fundamentada en la información que hemos podido recopilar, como si fuéramos detectives persiguiendo la verdad en una escena del crimen. La verdad absoluta, como les he dicho hasta la saciedad, solo la conocen Demet y Khan, y quizás sus cómplices silenciosos. Pero, ¿no es divertido intentar descifrar este misterio? ¿No es emocionante jugar a ser detectives por un rato, siguiendo las pistas y tratando de desenmascarar a los culpables? Y lo mejor de todo, es que podemos hacerlo juntos, como un equipo de investigadores trabajando en un caso de alta prioridad. Podemos debatir, comentar, compartir nuestras teorías, nuestras ideas descabelladas, y así, quizás, llegar a entender un poco mejor todo este embrollo y desvelar la verdad oculta tras la cortina de humo. Porque una cosa está clara, y es que Demet y Khan nos han regalado un drama digno de una serie de televisión, con giros inesperados, momentos de tensión y un misterio que nos mantiene pegados a la pantalla, mordiéndonos las uñas hasta el hueso. Un drama que nos hace especular, que nos hace soñar, que nos hace sentir que estamos viviendo una historia que se despliega ante nuestros propios ojos. Y todo esto gracias a este supuesto acuerdo secreto que está cambiando el panorama de la farándula tal y como lo conocíamos. Pero como todo en esta vida, las cosas no son tan simples como parecen, y detrás de este juego de apariencias puede haber mucho más de lo que nuestros ojos ven a simple vista. Así que no se dejen llevar por las apariencias, sigan de cerca las pistas, mantengan sus ojos bien abiertos y sus oídos atentos, y prepárense para el siguiente capítulo de este emocionante culebrón que tiene todos los ingredientes para convertirse en una leyenda. Porque si hay algo que hemos aprendido en este canal, es que con Demet y Khan nunca hay un momento aburrido, que la calma es solo una pausa antes de la siguiente tormenta y que la verdad, en ocasiones, puede ser más extraña y retorcida que la más descabellada de las ficciones. Por eso no dejen de seguirnos en nuestro canal, que vamos a estar al pie del cañón, atentos a todos los detalles, a todos los rumores, a todas las filtraciones, para mantenerlos informados de todo lo que está pasando, como si fuéramos sus corresponsales en primera línea de batalla. Porque créanme, amigos míos, esto no ha terminado, esto es solo el principio de un nuevo capítulo que promete ser aún más intrigante que el anterior. Y bueno, mis queridos chismosos, llegamos al final de este vídeo explosivo, repleto de intrigas, misterios y secretos que nos han dejado con la boca abierta y el corazón palpitando a 1000 por hora. Hoy hemos desmenuzado ese supuesto acuerdo secreto entre Demet y Khan,
un acuerdo que, según nuestras fuentes infiltradas, va a cambiar el rumbo del chisme tal y como lo conocíamos, marcando un antes y un después en la historia de la farándula. Hemos analizado con lupa las pistas, las señales, esos pequeños detalles que parecen confirmar la existencia de este pacto secreto, como si fuéramos expertos forenses examinando la escena de un crimen. Hemos especulado sobre sus objetivos, sus fases, sus posibles consecuencias, como si estuviéramos jugando al ajedrez con los protagonistas de esta historia. Y también hemos reflexionado sobre cómo podríamos reaccionar ante este supuesto engaño, sobre si nos sentiremos traicionados o si entenderemos que todo es parte de un juego. Hemos dejado claro que aunque todo esto es una teoría con fundamento, una teoría que nos hace pensar, cuestionar y que nos invita a seguir investigando hasta encontrar la verdad. Pero por encima de todo, hemos pasado un rato divertido juntos, riéndonos, especulando y chismorreando como solo nosotros sabemos hacerlo. Así que quiero agradecerles desde lo más profundo de mi corazón, por estar ahí, por seguirnos, por acompañarnos en esta aventura de emociones fuertes. Gracias por sus comentarios, sus likes, sus suscripciones, por cada gesto de apoyo, por cada palabra de aliento. Ustedes son el motor que impulsa este canal, los que hacen posible que sigamos creciendo y trayendo el mejor salseo de la farándula, ese que nos hace vibrar y nos mantiene pegados a la pantalla. Y como siempre, quiero animarlos a dejar sus comentarios en la caja de abajo. ¿Qué opinan de este supuesto acuerdo secreto? ¿Creen que Demet y Khan están tramando algo o que todo es una mala interpretación de la realidad? ¿Cuáles son sus teorías más descabelladas? Queremos saber sus pensamientos, sus ideas, sus chismorreos más jugosos. Así que no se queden callados y cuéntenos todo lo que se les pase por la cabeza. Y por supuesto, antes de despedirnos, no olviden darle like a este vídeo si les ha gustado, compártanlo con todos sus amigos y familiares, con todos aquellos que disfrutan de un buen drama, y si aún no lo han hecho, pero por favor, a estas alturas, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo, ni un solo chisme, ni una sola exclusiva. Porque créanme, tenemos muchas más sorpresas preparadas para ustedes, muchos más secretos que revelar, muchos más dramas que comentar y muchas más teorías conspirativas que desmenuzar. Así que no se desconecten, que esto es solo el principio de una aventura que apenas comienza. Un beso enorme, mis chismosos favoritos, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós y que el salseo los acompañe.